Buenas tardes. Agradezco a todos los que hasta ahorita se han conectado con nosotros en nuestra conversación en medicina física. Este programa que hemos venido desarrollando desde hace 2 años casi, lo cual es un orgullo para nosotros, como decíamos, mantenernos al aire en todo este año en colaboración de cada uno de los colegas, amigos, compañeros que han permitido llevar a cabo este proyecto del Centro Médico Docente de la Trinidad y del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Y hoy, en este webinar de diciembre prácticamente, ¿quién nos lo iba a decir? Que íbamos a terminar con inteligencia artificial, un poco aquello desde la ciencia ficción a la realidad para algunos. Y no podemos negar que los diversos avances tecnológicos, el uso de los algoritmos y de nuevas software muy complejos que tienen que ver con inteligencia artificial, con el aprendizaje automático, con los nuevos procesos de entrenamiento y procesamientos del lenguaje, de la robótica, están cambiando la manera en que concebimos el acto médico. La forma en que practicamos medicina va a cambiar radicalmente en los próximos años. La inteligencia artificial tendrá lugar a dudas o sin lugar a dudas un impacto en todas las áreas médicas y el futuro de las especialidades dependerá en gran medida de la interacción médico-paciente y de la creatividad en esta área. Hay áreas médicas que van a estar más impactadas que otras, en aquellas donde las tareas, como por ejemplo la inspección de la piel, la interpretación de estudios de imagen e histopatología, requerirán transformarse mucho más rápido que otras especialidades médicas que dependen fundamentalmente de la interacción médico-paciente, como la salud mental, la medicina física o de rehabilitación, la fisioterapia, donde la interacción humana es fundamental y tiene menos posibilidades de ser reemplazada por la inteligencia artificial. Eso en principio. Siempre digo como anécdota que en el año 2008-2010, Cameron hizo una película que se llama Avatar, donde le ofrece justamente a un lesionado medular un cuerpo, pero este cuerpo es un cuerpo virtual y ahí nace la película. Pero tampoco podemos olvidar que en el siglo XIX, Julio Verne escribió De la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, y en ese momento se decía que Julio Verne hacía o escribía ciencia ficción. Por eso comencé este encuentro con aquello de la ciencia ficción a la realidad, porque la inteligencia artificial es, de hecho, una o va a ser cada vez más la realidad, en donde vamos a tener cada uno de nosotros que implementar nuevos conocimientos, montarnos en esto, tener una manera diferente de abordar nuestro acto médico. ¿Y cómo lo abordamos en el área de medicina física, de medicina de la rehabilitación, de la terapia física? Y esos son retos por lo cual nace este encuentro del día de hoy. Y para ello hemos invitado al doctor Edgar Bulós, quien médico fisiatra que trabaja en el Instituto Goodman, amigo de la casa, venezolano de nacimiento y ahora trabaja en el Goodman Institute, en el área de investigación, justamente tiene que ver mucho de lo que vamos a hablar de hoy, pero para sorpresa también mía tengo en sala a grandes compañeros como Marco Tapari de Italia, argentino de nacimiento, y a Solange Hernández, cubana de nacimiento, radicada en Miami, que ambos también tienen experiencia en el área de lo que vamos a hablar hoy. No tengo mayor palabras que decirle que muchísimas gracias nuevamente por colaborar con este proyecto del Centro Médico Docente de la Trinidad y eh, específicamente del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Y bueno, aspirando y esperando que seamos en algún momento, como decíamos antes de comenzar nuestro encuentro, formar un grupo donde tengamos como base la investigación, la docencia y la creatividad, que es lo que al fin y al cabo es lo que le va a dar valor a la inteligencia artificial. Muchísimas gracias a todos y sobre todo a ti, Edgar, a quien te entrego en estos momentos la pantalla. Apreciado doctor Parada y a quienes se conectaron, muchas gracias, y al Centro Médico Docente de la Trinidad, también muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy sobre inteligencia artificial y rehabilitación. Vamos a dar un par de pinceladas, a introducir un par de conceptos para quienes no los hayan escuchado
y para quien los ha leído ya en distintos papers, ya vayan entendiendo y entrando un poco más en materia. Me presento, soy Edgar Bulós, soy médico especialista en medicina física y rehabilitación. Soy profesor asociado de anatomía y embriología humana de la Universidad Autónoma de Barcelona y me desempeño en el Institut Guttmann de Barcelona y de Badalona en consultas externas, en su unidad de estimulación cerebral no invasiva y responsable médico de los proyectos Barcelona Brain Health Initiative y del proyecto Prehabilita, un proyecto de rehabilitación y prehabilitación de pacientes neurooncológicos. Ningún conflicto de interés que declarar. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a conversar sobre inteligencia artificial. Les comentaré brevemente sobre los tipos de inteligencia artificial, cuál es el papel de la inteligencia artificial en rehabilitación y les comentaré un par de ejemplos para cuál sería la utilidad de la inteligencia artificial en rehabilitación. Así estamos al día de hoy, en pañales, en relación con lo que tiene que ver inteligencia artificial en general, aún más en healthcare y aún más en medicina física y rehabilitación. Esto apenas está empezando. La inteligencia artificial es un campo que se está desarrollando cada vez más. Lo vemos en los diarios, los vemos en las noticias, los vemos en los journals. Este es un campo que es una rama de las ciencias computacionales y la idea de su uso, principalmente en el área de salud, es hacer que nos ayude, nos asista en modificar, en reformar e inclusive en suplementar el approach que tenemos actualmente, tanto para diagnóstico como para tratamiento. Y algo que es muy importante y les haré mucho énfasis durante nuestra conversación, principalmente en el pronóstico de los pacientes que evaluamos día a día. Este término se acuñó por primera vez en 1956. La idea y nace este concepto de que una máquina podría utilizar lenguaje, entender abstracciones y ser creativa. Pero lo más importante y una de las definiciones más interesantes de la inteligencia artificial es que esta máquina pueda aprender por su propia cuenta. La idea, de forma resumida, es que la inteligencia artificial haga que una máquina piense como humano o lo más similar a un humano. Tenemos distintos tipos de inteligencia artificial según su función y según su capacidad. En relación con su capacidad, la podemos dividir en la Narrow AI, que es la que utilizamos día a día, es la que más, es casi el 99% de lo que se está utilizando a día de hoy, que es una inteligencia artificial limitada, con funciones específicas. Luego pasamos a la inteligencia artificial general, que es lo más parecido a un humano, al pensamiento de un humano. Y así nos estamos acercando un poquito cada vez más. Y luego, y es lo que esperamos a futuro, aunque creo que nos quedan décadas para ello, la superinteligencia artificial, que por definición superará cualquier tipo de inteligencia humana. En relación con su funcionalidad, tenemos aquellas reactivas, es decir, que responden ante un estímulo. Y clásicamente, el gran ejemplo de la inteligencia artificial reactiva se desarrolló en los años 80 con el Deep Blue de IBM. Y en relación con memorias limitadas, el ejemplo más clásico pueden ser los coches, los carros que se manejan por sí mismos, que ya se están utilizando en diversas ciudades de Estados Unidos, que guardan información muy limitada y por un tiempo muy específico. En este caso, por ejemplo, de los otros carros que están alrededor, de qué tipo de carros y de qué tipo, a qué velocidad vienen esos carros. Y las otras que son muy interesantes, es la inteligencia artificial basada en la teoría de la memoria, es ya cuando la inteligencia artificial tenga la capacidad de reconocer emociones y sentimientos y hasta de reproducirlos. Y luego la self-aware, inteligencia artificial, ya de conciencia propia, es decir, que tenga ya conciencia de sí misma.
Y en relación a cómo estamos hoy, aparte podemos subdividirlas en qué vamos a trabajar con la inteligencia artificial. En el área de rehabilitación vamos a trabajar principalmente en el área de Machine Learning, que luego se subdivide en Deep Learning y en análisis predictivos y en robótica. Pero también podemos trabajar otros que se han venido lamentablemente trabajando menos en los campos de visión, en el campo del lenguaje y en el campo del procesamiento del lenguaje. La inteligencia artificial, al final, son todas estas técnicas que hacen que alguna máquina, por supuesto, en este caso estamos hablando de un ordenador, de una computadora, para que pueda resolver, que se programe para que pueda resolver alguna tarea o un problema, la forma como lo hacen los humanos. Dentro de los tipos de inteligencia artificial tenemos el machine learning. En este caso son algoritmos que permiten que la propia computadora pueda aprender a través de ejemplos y que estos ejemplos no sean explícitamente programados. Dentro de esto tenemos un área que se ha avanzado bastante, que son los Artificial Neural Networks o estas redes artificiales neuronales que se inspiran en funcionamiento cerebral para desarrollar estos modelos algorítmicos. Y por último, el Deep Learning, que es un subtipo de Machine Learning, donde este modelo autoaprende de sí mismo e inclusive da una jerarquización de la data para resolver mayores cantidades de información. Principalmente, y me gusta mucho esta imagen también para explicarlo, la inteligencia artificial trabaja mucho en relación con la lógica, más que todo con los if-then rules. Es decir, si pasa algo, luego tenemos estas opciones. Si ocurre alguna de estas opciones, luego tenemos más opciones. Y así sucesivamente. Luego, al pasar al Machine Learning, vemos que estos algoritmos van mejorando en base a su propia experiencia. Y al final, el Deep Learning, el propio algoritmo se entrena a sí mismo para mejorar cada vez el desarrollo de estas tareas y al mismo tiempo manejar grandes cantidades de data. Por supuesto, esto va mano a mano con una de las profesiones del futuro, que sin duda alguna será la Data Science y Data Analytics. Y el Machine Learning tiene un proceso, como toda la vida tiene un proceso. Importante es obtener la data. ¿Qué tipo de data vamos a obtener? Luego que la tengamos, ¿cómo la vamos a procesar? ¿Qué modelo de análisis vamos a tener para procesar esta data? ¿Qué modelo de ejecución vamos a tener para esta data? Luego, ¿cómo vamos a testear o comprobar esta data? Luego debemos de afinar estos modelos para que al final nos conlleve la resolución de una tarea o de algún tipo de predicción. Este ejemplo también me gusta. Por ejemplo, en Machine Learning tenemos un input. En este caso puede ser un carro, un coche, puede ser un paciente. En Machine Learning tiene que haber alguien que trae esa data cruda, pero ya la computadora se encarga de hacer la clasificación de toda esta data y tener un output. Decirnos, esto es un carro, esto no es un carro, decirnos, este paciente tiene A o el paciente tiene B, o tiene las características A o tiene las características B. En cambio, el Deep Learning no requiere esta extracción de data cruda. El propio algoritmo decide, sabe por experiencia y por autoaprendizaje cuál es la data, él mismo la clasifica y por supuesto nos termina dando un output. De nuevo, si es un carro, si no es un carro, si es un paciente A o es un paciente de tipo A o de tipo B. Ahí la importancia y la diferencia entre ellos más que todo tiene que ver con la extracción de la data cruda. El Deep Learning, el mismo algoritmo lo decide. Y el gran ejemplo de eso, pues ChatGPT. Y ahí les pregunto, y luego me gustaría conversarlos con ustedes. ChatGPT 3 apareció gratis. ¿Qué fue lo que hicimos con ChatGPT? Casi todo el mundo, empezar a probarlo y empezar a escribir. ¿Y por qué creen que fue gratis? Sencillamente lo que aprovechó ChatGPT. GPT es de agarrar toda la información de todo el mundo, ver
quiénes estaban escribiendo, a qué horas estaban escribiendo, de qué temática estaban preguntando o escribiendo, qué uso se le estaba dando, y ella misma aprender de esa información para luego ir sacando más versiones del ChatGPT. Es decir, estaba autoaprendiendo el propio algoritmo de ChatGPT basado en toda la data que gratis, de una forma gratis, le estaba dando media humanidad. Y esto tenemos muchos años conversando de esto. Les comenté casi 70 años antes de la aparición de ese concepto. Principalmente me gustó mucho el ejemplo que nos comentó el doctor Parada al inicio sobre ciencia ficción. Los primeros cuentos de ciencia ficción, años 40 y 50, ya se estaba hablando de los robots que estaban pensando por sí mismos. Se desarrolla este concepto en los 50 de inteligencia artificial. Luego existe este boom en los años 80 hasta los 2000 del machine learning. Y ahora estamos pasando por el boom del deep learning. Tenemos 70 años en estos y todavía apenas seguimos en pañales, pero la cuesta, está subiendo rápidamente y creo que lo estamos viendo día a día. ¿Y para qué utilizar inteligencia artificial en rehabilitación? Bueno, sabemos que nuestros pacientes tienen distintos problemas y cada vez la población mundial requerirá el servicio de servicios de rehabilitación. Tenemos más población que vive más y tenemos más población que vive más, que llega a más edad y que no llega en buenas condiciones. La idea de inteligencia artificial en rehabilitación será incorporar toda esta información de esta gran población, poder analizar la variabilidad entre ellos, si los tratamientos, si lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer realmente va a ser eficaz. Y además, ajustar los recursos que tenemos para este tipo de pacientes, porque sabemos que cada vez tenemos menos recursos a nivel mundial, principalmente en el área de salud. Y lo que más me gusta del uso de inteligencia artificial, la capacidad de hacer predicciones, que nos permitiría determinar riesgos tempranos, individualizar de una vez el tratamiento desde el inicio y, por supuesto, manejar los recursos de una forma efectiva. La inteligencia artificial, como les comenté previamente, tiene unos steps, tiene unos pasos. Vamos a hablar de ellos. La idea primero es qué vamos a analizar, qué data vamos a tener, cómo se va a procesar, qué modelos voy a aplicar y luego cómo lo voy a medir, cuál va a ser mi aplicación práctica. Una de las funciones que esperamos a futuro de la inteligencia artificial en rehabilitación es que nos sirva para identificar los riesgos de la forma más temprana posible, personalizar los tratamientos, realmente poder escoger qué recursos vamos a utilizar en cuáles pacientes y en cuáles no, en cuáles vamos a utilizar otro tipo de recursos. Predecir de una vez desde el inicio algún tipo de outcome y también de soporte para aquellas tecnologías de rehabilitación remota, como la telerehabilitación, aquí el teleictus, etc. ¿Y de dónde tendría que venir propiamente esta data? Evidentemente, de las historias clínicas, de los wearables. Ya quienes tienen algún reloj digital es un wearable, nuestro móvil es un wearable. De reportes propios de los pacientes y algo que también va a ser muy interesante a futuro, del resto de pruebas paraclínicas que dejamos para los pacientes. Imagínense, y yo lo veo de una forma espectacular, cientos de miles de imágenes que puedan ser evaluadas de forma de Big Data por este tipo de software, por este tipo de algoritmos, que nos pueda predecir de un X enfermedad o X evolución. Una vez que tenemos todo esto, la historia clínica, la data del paciente, los paraclínicos del paciente, hay que ver qué realmente nos va a servir. Hay que limpiar esta data. Evidentemente, si es data que viene de distintos sitios y se toma de distintas formas, hay que normalizar esta data y al final realmente seleccionar la data más pertinente o que más nos interesa.
Luego, escoger cuál es el tipo de modelo que se va a hacer. Habitualmente lo que más se tienden a utilizar son los modelos de regresión y dentro de Deep Learning, los modelos de redes neuronales. Los modelos de redes neuronales son muy interesantes porque se coloca una vasta cantidad de información, un input con mucha data, pasa por distintos análisis, interrelacionándose entre ellos varias veces y nos saca una data más reducida y más específica. Y luego de eso, ¿cómo la aplicamos o para qué nos sirve? Para identificar a estos pacientes que están en riesgo en cualquier momento de su patología, al inicio, al medio, al final, para medir o evaluar cómo ha sido este tratamiento, para ver si realmente se ajustó a, la, a los recursos que tenemos para su tratamiento, para ver si tenemos la capacidad de disminuir costos y para construir estimaciones a futuro de todo este proceso anterior con un tipo de paciente específico. Y gran parte del resumen es esto: data, data, data. Todo esto requerirá y requiere a día de hoy grandes cantidades de data. Y principalmente de lógica, es casi condición sine qua non, por lo menos a nivel de la base de la construcción de los algoritmos de inteligencia artificial. Vamos a tener que registrar información de antes y de después. Y eso es lo que nos va a permitir hacer la predicción a futuro. Por eso es importante desde ya identificar la data, unificar la data, guardar, ver cómo coleccionamos esa data. La data hay que purificarla y por supuesto hay que interpretarla. Aunque cada vez los propios sistemas de inteligencia artificial nos están ahorrando parte de eso, pero necesita ese toque humano de saber qué data vamos a analizar y en qué momento la vamos a analizar. Hasta el momento, um, muchos estudios nos han hablado de los probables beneficios que tengan en relación con predicciones o con determinación de riesgo. Pero uno de los hándicaps que tenemos en la inteligencia artificial es que muy pocos realmente han explorado hasta qué punto es costo efectivo el uso de inteligencia artificial a día de hoy. Por eso es que todavía estamos en pañales. Y además, algo que nos enfrentamos día a día es los pacientes, principalmente en rehabilitación, quienes nos dedicamos a las funciones de dependencia, es una enorme cantidad de variables que manejamos, distintas datas y distintas datas que vienen de distintos equipos dentro del equipo de rehabilitación. Hay uno de los problemas, que es la falta de estandarización de la data. Y en eso creo que por la propia inteligencia artificial nos ayudará hasta cierto punto. ¿Y cómo es el diseño de una app o de cualquier producto de inteligencia artificial, principalmente en rehabilitación? Número uno, como les comenté, la importancia de la data. Hay que determinar qué data voy a escoger, cómo la voy a medir y en qué tipo de actividad, durante qué tipo de actividad voy a recoger esa data, aparte del tema de consentimiento informado y de privacidad. Luego esa data tiene que anotarse y guardarse en alguna parte y además tiene que extraerse para poder ser analizada. Luego esa data tengo que testearla, tengo que analizarla y ver, clasificarla y además empezar a hacer modelos de regresión o predictivos. Y al final de eso, y luego que se aplique todo este sistema, tengo que medirlo. Tengo que ver si realmente funcionó, si no funcionó, si algo en todo el trayecto previo no funcionó. A día de hoy estamos principalmente dedicados, y más que todo en el área de inteligencia artificial, a la patología traumatológica, a la patología neurológica y cada vez más en la patología psiquiátrica. Y la idea es poder unir las herramientas de inteligencia artificial a través de interfaces de robótica y del propio software para poder ayudar a este tipo de pacientes.
Y esto de una manera muy resumida consiste en, tenemos un tipo de paciente, tenemos que determinar qué es lo que vamos a medir y con qué lo vamos a medir. Luego eso tiene que ser decodificado, bien sea por el propio equipo o por el software del equipo. Y luego esta información tiene que ir a algún tipo de análisis, es decir, al propio equipo, a algún segundo equipo, sencillamente para poder medir un outcome. Si hacemos todo eso sin ningún tipo de medición, no estamos haciendo absolutamente nada. Y los clásicos ejemplos que tendemos a utilizar, por lo menos, y estos son ejemplos de inteligencia artificial. La realidad virtual, los brain motor interfaces, clásicamente las caminadoras, los robots, los locomat, los exoesqueletos. Muchos de ellos de distintos tipos, algunos unilaterales, otros bilaterales, otros que funcionan netamente por movilización de las articulaciones, otros por movilización completa del miembro afectado, los brain-computer interfaces y el otro feedback que está relacionado con este tipo de equipos, bien sea por estimulación eléctrica, por sensaciones o cambios de temperatura, también asistidas por electromiografías de superficie o por la propia realidad virtual. Y lo que cada vez va creciendo más, el tema es que son muy costosos, es el tema de los brain-computer interfaces, que es el clásico ejemplo de realidad de inteligencia artificial, más cuando se usa asociado a realidad virtual, a estimulación eléctrica, a exoesqueletos o inclusive a las sillas de rueda inteligentes. Aquí les muestro un par de los equipos que están relacionados con inteligencia artificial que tenemos aquí en la casa. Pueden ver del lado izquierdo clásicamente el Locomat y del otro lado los clásicos robots para trabajo de miembro superior. Dentro de los ejemplos de utilidad de inteligencia artificial, clásicamente el de Motor Recovery. Motor Recovery con distintas variables. ¿Para qué nos ayudaría la inteligencia artificial? Para la evaluación del paciente, para el diagnóstico del paciente, para el tratamiento individualizado, para la creación de programas de telerehabilitación y la evaluación de la telerehabilitación, para hacer rehabilitación asistida por cualquiera de las herramientas que le mostré previamente, principalmente robots, para análisis de movimientos. Pero por supuesto, eso requiere data, bastante data. Pero una de las cosas interesantes de la inteligencia artificial es que principalmente los deep learning models, es que esta data, esta cantidad de data, ayuda al propio algoritmo a determinar qué data es sensible, qué data es más específica y cuáles no. Forma parte del propio aprendizaje. Otro ejemplo que me gusta, y de nuevo, clásicamente los robots, los exoesqueletos, los wearables, los vamos a incluir en todos estos ejemplos. Por ejemplo, nos hablan de el uso de inteligencia artificial ya en el elderly, en los pacientes ancianos. Se sabe que ayuda para promover la independencia de ellos, para su salud mental, importante para el equipo rehabilitador, nos sirve para monitorizarlo, y algunos robots que sirven para tanto asistencia en sus actividades de vida diaria y unos que son muy interesantes y cada vez se están utilizando un poquito más, que son los robots sociales, principalmente para conversar con estos pacientes. Uno de los temas que nos estamos enfrentando en robótica o en inteligencia artificial o en cualquier tipo de tecnología en pacientes ancianos es el gran gap digital que estamos viendo. Por eso es la mayoría de los pacientes que hemos visto con estas condiciones requieren asistencia. Por sí solo nos ha costado bastante realizarlo. Y eso es un tema que hay que tener, un punto que hay que tener bastante en cuenta en relación con tecnología y rehabilitación en pacientes ancianos. Otro ejemplo en el cual se utiliza la inteligencia artificial en traumatismo cráneoencefálico. Y con las mismas herramientas que comentamos antes, tanto con realidad virtual, con rehabilitación robótica, por rehabilitación asistida por ordenadores y hasta también por wearables tipo móviles.
qué otros herramientas tenemos en relación con la inteligencia artificial? Aparte de los wearables, como les comenté, el reloj, el móvil, distintas aplicaciones, tal como una que está desarrollando uno de los compañeros aquí presentes, el Extra Game y la utilización de consolas de juegos para hacer rehabilitación, el Kinect de Microsoft y robots sociales de conversación con los pacientes. Y se están utilizando principalmente ¿en qué? En rehabilitación, en trabajo de balance, en trabajo de miembros superiores, principalmente en hombro. En hombro se ha trabajado bastante en relación con robótica e inteligencia artificial para acondicionamiento general, para ictus, para rehabilitación pulmonar, para rehabilitación cardíaca, para linfedema y también para rehabilitación de mano. La gran mayoría de los centros tienden a utilizar más wearables que otro tipo de herramientas. La gran mayoría de los centros, estas herramientas nos sirven para clasificar al paciente o para clasificar las acciones del paciente. Y la gran mayoría de los centros principalmente nos está sirviendo este tipo de herramientas para reconocer la actividad que están haciendo los pacientes. Es decir, si está haciendo la rehabilitación de una forma correcta y si además está manteniendo algún tipo de adherencia al tratamiento de rehabilitación. Algo que ha avanzado mucho en los últimos años ha sido el uso de estas redes artificiales neuronales. Como les comenté, forman parte de inteligencia artificial y de deep learning, que la idea es imitar lo más cercano posible a un funcionamiento o análisis del cerebro humano en versión algorítmica en un computador. Y su ventaja principal es que aprende de sí mismo. Este es un estudio que al final, una revisión sistemática, donde al final consiguieron 18 artículos que utilizan Artificial Neural Networks para analizar el prognosis en patologías musculoesqueléticas. Vieron distintos tipos de patologías, osificaciones heterotópicas, osteoartrosis de rodillas, síndrome del túnel del carpo, fracturas de cadera, dolor lumbar, omalgias, artritis reumatoidea, etc. Y en su caso, pudieron demostrar que a través de estas herramientas de inteligencia artificial pudieron predecir probablemente con bastante efectividad, información de los pacientes el predecir la condición clínica de los pacientes basado en las características clínicas y en la información demográfica de ellos. Ahora viene algo que hemos visto mucho y les comenté al principio sobre el ChatGPT. ChatGPT, y esto hay que tomarlo con un grano de sal, puede tener posibles usos. Y hablo de posibles usos más que todo relacionados en zonas o en poblaciones con poco acceso al sistema sanitario o con grupos sanitarios con bajo entrenamiento, pero que requieren atender a una población. Podría servir, de nuevo, con un grano de sal para tomar una historia clínica, para un triaje, y hasta para una evaluación en rehabilitación, determinando cuál es la naturaleza del problema, el tipo y qué tan severo es el problema. Pero algo que tiene mucho más lógica y se está haciendo cada vez más es que nos puede servir realmente para investigación y para educación del paciente. Pero hay un tema con ChatGPT y otras herramientas muy similares, que lo que no sabe, lo inventa. En algunos casos se ha demostrado que puede tener un bias social y a veces hasta se puede convertir, puede dar respuestas un poco agresivas en relación a cómo se mantiene la conversación con este tipo de herramientas. Pero lo más preocupante es eso, que lo que no sabe, lo inventa. Aquí quería hablarles un ejemplo que me gustó bastante. En este caso utilizaron estas redes neuronales en pacientes con ictus para determinar el outcome
en aquellos que fueron tratados con trombolisis o no. Y más allá de la sensibilidad, especificidad y del factor de impacto de este paper, lo que me gusta y me llama la atención es que nos sirve para identificar este tipo de tecnología, los factores comunes que pueden tener estos dos tipos de pacientes o distintos tipos de pacientes, y también determinar el peso de estas variables al comparar estos dos grupos de pacientes. Otro ejemplo de uso, en este caso sobre herramientas aprobadas por la FDA norteamericana en relación con tecnologías asociadas a inteligencia artificial en tratamiento de ictus. En esta revisión consiguieron 22 devices y me llama la atención, no sé si pueden ver al final, hacia la derecha, son devices relativamente recientes, la gran mayoría son del año 2018, 2019 y 2020, es decir, época en que empieza este boom de inteligencia artificial. ¿Y para qué sirvieron habitualmente este tipo de devices? En su caso, importante que hayan sido aprobados por la FDA para identificar lesiones a nivel de la resonancia magnética cerebral, para identificar, y solo por inteligencia artificial, hemorragias intracorticales, y también para determinar cualquier otro tipo de lesión asociada a ictus en este tipo de pacientes. También seguimos conversando sobre las redes neuronales artificiales. En este caso, evaluaron distintos tipos de aplicaciones. En este caso, ¿para qué? Para ver si estas redes nos podrían servir, bien sea para predecir o para clasificar. También sirvieron para evaluar a distintas poblaciones de pacientes. Pudieron evaluar, en este caso, me llamó la atención un paciente con fibromialgia, pero también muchos pacientes con traumatismo craneoencefálico, ictus y enfermedad de Parkinson, entre otras. Y también las redes neurales artificiales sirvieron para determinar resultados, o sea, predicción de resultados, predicción de mortalidad, predicción de recuperación funcional y hasta predicción de los patrones de marcha en alguno de estos pacientes. Y esto se está utilizando día de hoy y creo que se utilizará cada día más, en relación también con el uso de inteligencia artificial para ver los outcomes en ictus agudos. En este caso toman dos tipos de variables que luego las unen. Una primera variable que son las imágenes, se entrena mediante deep learning al programa de distintas imágenes normales, no normales y de distintas patologías, y también se entrena, que puede ser de forma paralela en conjunto, con otro tipo de variables, principalmente el NIX al inicio, la edad y otra clínica data relevante. Ambas, basadas en información previa, nos pueden dar la probabilidad de outcomes, bien sea favorables o no favorables. Y los nuevos modelos están intentando integrar todo este tipo de información, cosa que toma mucho tiempo y es una gran cantidad de data, pero hacia eso vamos. La importancia de tomar no solamente la data clínica, sino la data paraclínica para que estos modelos integrados nos den un outcome mucho más exacto y mucho más fidedigno. El tema es la cantidad de data que requiere. Este es un ejemplo práctico, por ejemplo, un ejemplo práctico y rápido. En este caso utilizaron tecnologías también basadas en Deep Learning para validar una versión reducida del Gross Motor Function Measure en pacientes con parálisis cerebral infantil. El Gross Motor 66 es una prueba, para quienes la han hecho, muy larga. Gente con experiencia la hace en 1 hora y puede ser aún más. Entonces, hace muchos años también desarrollaron una versión reducida y la idea era ver realmente y comprobar a través de inteligencia artificial si se puede hacer la versión más corta y si realmente se correlaciona con la más larga. Y en este caso pudieron determinar que los cambios relevantes se pueden ver inclusive en la versión reducida, por lo que nos ahorraría mucho tiempo.
En relación con los apps, en este caso les muestro un ejemplo de una app que desarrollaron, randomizaron 294 pacientes, lo dividieron en tres grupos. Uno hizo rehabilitación básica, un grupo hizo rehabilitación basada en un app y el otro hizo rehabilitación basada en grupos y en consejos dados de forma interactiva. Al final consiguieron que no hubo muchos cambios en ninguno de los tres grupos. Y esto es un punto interesante. Como les comenté, es importante la data, pero también qué tipo de data se está tomando. Y aquí de inicio tomaron pacientes con cervicalgia y columbalgia, y son pacientes tan variables que probablemente la idea hubiese sido, mejor hubiese sido una app mucho más específica con variables más específicas para poblaciones más específicas. Por ejemplo, ¿cómo nos podría ayudar inteligencia artificial en pacientes con hemofilia? Y me gusta mucho este ejemplo porque nos muestra el loop constante dinámico de la inteligencia artificial. Nos serviría para hacer análisis predictivos de cuándo nos podría sangrar este paciente, cómo está a día de hoy, cómo podría estar las lesiones articulares y otras complicaciones. Nos serviría para evaluarlo en tiempo real, principalmente su salud a nivel articular y su salud general. Y nos serviría, en base a toda esta información previa, personalizar programas de rehabilitación más específicos. Y esto, por supuesto, de forma dinámica y real-time y constante. Este trabajo también nos habla sobre las diferentes modalidades de inteligencia artificial también en ictus, pero en relación con su afectación a nivel de miembro superior. Netamente incluyeron trabajos que utilizan inteligencia artificial y consiguieron más que todo que tanto el trabajo con robot con realidad virtual parece tener una ventaja sobre el resto de las modalidades, principalmente con la evaluación de la Fogel-Meyer y evaluación con la ARAT, que es el Action Research Arm Test. También la Intelligence Rehabilitation, que se basa principalmente en biofeedbacks, y el Brain Computer Interface también tuvieron bastante ventaja. Pero de nuevo, esto tomarlo con un grano de sal. La realidad virtual es costosa. No todo el mundo tiene acceso ni a realidad virtual, ni a Intelligence Rehabilitation, y aún menos a Computer Brain Interfaces. Nos comenta, basado que en estos herramientas que utilizan inteligencia artificial son intervenciones que podrían tener más ventajas que otras, pero el tema de acceso hay que tomarlo en cuenta y el tema de costo hay que tomarlo en cuenta. En este caso, querían comparar distintos modelos. Hay muchísimos modelos y cada vez más de Machine Learning, que querían comparar los distintos modelos de Machine Learning en relación con programas de rehabilitación, tanto para pacientes con patologías ortopédicas y con patologías neurológicas. Y más que todo, para que el Machine Learning, es decir, la inteligencia artificial, nos determine principalmente cuáles son las variables de importancia para hacer un pronóstico de este tipo de pacientes. Otro trabajo similar y cada vez van a ver más en los trabajos distintos tipos de modelos y modelos ad hoc de Machine Learning. En este caso utilizaron distintos modelos, evaluar la validación de cada uno de estos modelos y para buscar en relación con pacientes con ictus subagudo, cuál de estos modelos nos serviría mejor para hacer alguna predicción de su outcome, que en este caso era el FIM, o el Functional Independence Measure. Otro de los ejemplos donde podemos utilizar distintos modelos de regresión para Machine Learning, en este caso con pacientes con Spinal Cord Injury, con lesión medular, les comento que es una de las grandes bases de datos y es una de información que más existe a nivel de neurorehabilitación, son las bases de datos de la data de pacientes con lesión medular. Y aquí querían probar sencillamente distintos modelos de regresión. Determinaron también cuáles eran las variables más importantes, principalmente a nivel del background de paciente, muchas, las clásicas a nivel de edad, sexo, ocupación, pero llama principalmente la atención
y es de lógica a nivel de las características de la lesión medular, cuál fue su causa, si se trató de forma quirúrgica o no, y cuánto tiempo duró. Y cada vez se sabe que es un predictor muy importante, desde el momento de la lesión hasta la hospitalización y desde el momento de la hospitalización al inicio de un proceso de neurorehabilitación. Y a nivel del estatus neurológico de admisión, uno de los más que conocemos, la escala ASIA, la importancia del ASIA al inicio y durante todo el proceso neurorehabilitador. Basado en toda esta data que les comenté, determinaron a través de todos estos modelos cuáles variables podían tener más impacto para predecir, bien sea que el paciente pueda caminar o el FIM score al final. Y algo que me gustó de este grupo de trabajo, desarrollaron una página web para poder colocar algunas de estas variables y darnos de una forma aparentemente bien sensible la probabilidad de marcha de este tipo de pacientes. En relación con esclerosis múltiple también se viene utilizando, pero cada vez se viene más utilizando tanto para el diagnóstico como el pronóstico y el seguimiento de este tipo de pacientes. De nuevo, es otro modelo de Deep Learning. Lo que hicieron fue incluir distintas imágenes de pacientes con lesiones o sin lesiones, que la máquina aprendiera, perdón, que el algoritmo aprendiera, luego que este algoritmo, una vez aprendiera, se autoentrenara y nos empezara a diferenciar distintos tipos de patologías, pero siempre buscando con alta probabilidad algo específico para lesión medular y que luego pudiese analizar por cuenta propia las resonancias magnéticas de pacientes con esclerosis múltiple. Y además nos serviría no solamente para eso, sino para determinar, una vez ya tenga bastante experiencia el algoritmo, los fenotipos clínicos basados en imágenes y en la historia clínica, los fenotipos basados en la resonancia magnética cerebral y los fenotipos cognitivos. Y la idea es que pueda juntar todos estos fenotipos y darnos más predicción sobre la evolución del paciente y un outcome final de este tipo de pacientes con esclerosis múltiple. También está sirviendo para detección y cada vez detección temprana de Parkinson, principalmente basada en las imágenes médicas, en voz y en otros tipos de señales, principalmente utilizando wearables. Aquí actualmente en Goodman formamos parte de un proyecto también de Deep Learning, pero en este caso de detección temprana de Alzheimer, con el apoyo del Alzheimer's Disease Discovery Foundation. Estamos utilizando Biomedical Voice, es decir, análisis de voz, porque se sabe que puede ser a futuro uno de los determinantes o variables a explorar como factor de riesgo en Parkinson. Y es algo que requiere un análisis a través de inteligencia artificial. Relación con deporte, como lo estuvimos comentando antes, el análisis de los deportistas es muy complicado. La data no tiende a ser tan open source. Muchas variables asociadas a los deportistas, más allá del sexo, más allá de la edad. Más que todo tiene que ver con el tipo de deporte, la experiencia en hacer ese deporte, la cantidad de deporte que realiza, el tiempo que realiza y el cómo lo realiza. En este caso intentaron crear una aplicación de Machine Learning para predecir lesiones a nivel del deporte y los resultados fueron negativos. En este caso, más que todo, la idea era predecir las lesiones. Puede ser que con otras funciones sea más apropiado. Y también lo utilizamos en rehabilitación cardiorrespiratoria. Hay distintos equipos, y seguro y sin duda los pueden ver rápidamente en Google, de diagnóstico de estimación a través de la auscultación. Se tiende a utilizar mucho en lugares muy apartados donde no hay equipo sanitario, no hay cardiólogo, donde ni siquiera hay médico, a veces ni siquiera hay enfermería, donde personas entrenadas pueden colocar wearables específicos, a través de telecomunicaciones, principalmente en video, se les indica dónde lo pueden colocar y esa información luego podría pasar a una nube e informar rápidamente basada en
en cientos de miles de auscultaciones, dar algún tipo de pronóstico sobre ese paciente. Y no solamente a nivel de auscultación. Imagínense poder hacer eso también con un electrocardiograma. También nos podría servir para evaluar la función cardiopulmonar y cardiorrespiratoria in situ y de forma dinámica en pacientes cardiópatas que están haciendo algún tipo de actividad física. Y además nos podría medir qué tanto lo está cumpliendo y cómo está realizando la rehabilitación cardiopulmonar a este tipo de pacientes. Pero la inteligencia artificial tiene muchas limitaciones. Nos queda todavía más entrenamiento, principalmente para otras patologías del sistema nervioso. Desarrollar mejores modelos, principalmente para demencia, para Parkinson y para esclerosis múltiple. La gran mayoría de los modelos en neurorehabilitación se han desarrollado para ictus, para traumatismo craneoencefálico y para lesión medular. Importante seguir trabajando el valor de estas predicciones, que sean cada vez más específicas, que cada vez puedan manejar mayores volúmenes de data y que además puedan integrarlos, que pueda incluir no solamente imagenología, que sería lo ideal, sino analíticas y otro tipo de paraclínicos. Algo que nos enfrentamos más que todo que la calidad de la data es limitada. No todas las historias clínicas son iguales en todos sitios y no se toman de la misma forma, no se toman por las mismas personas y no todo el mundo tiene la misma experiencia para tomar la data clínica en una historia. Una de las limitaciones que también enfrentamos el día de hoy son los problemas de privacidad. ¿Quién toma esa información? ¿Dónde se va a guardar esa información? ¿Esa información estará segura? ¿Y qué pasa si no es segura y esa información sirve para otras cosas que no quisiéramos? Más la gran variabilidad. Podemos hacer una lista casi ad infinitum de todas las variables al momento de escoger una para un paciente, más allá de sus antecedentes médicos, clínicos, enfermedad actual, el dónde vive, el cómo creció, el cómo come, en qué momento se tomó la data, cómo era el clima, la temperatura, la presión atmosférica para el momento de la toma de esa data. Esto me dio mucha risa y es algo que medio está ocurriendo. Aquí le preguntan a alguien, ¿cómo es tu sistema de Machine Learning? La persona le dijo, sencillamente estoy colocando todo tipo de data y espero que salgan las respuestas del otro lado. La otra persona le comenta, bueno, ¿y qué pasa si las respuestas o la otra data está equivocada? Bueno, sencillamente movilizar toda esa pila de data basura hasta que aparezca algo que tenga, que probablemente sea correcto, que por lo menos tenga la apariencia de ser correcto. Otro de los problemas que nos estamos encontrando, y el gran ejemplo de eso, de nuevo, es ChatGPT, es el problema del black box, el modelo black box. Uh, la mayoría de los sistemas que se están utilizando, principalmente en neurorehabilitación, son sistemas transparentes, que en muchos de los casos se puede ver qué decisiones está tomando el propio algoritmo, cómo trabaja el propio algoritmo, inclusive determinar si el algoritmo está aprendiendo o no. Pero en muchos, principalmente en los sistemas de inteligencia artificial comerciales, nos encontramos ante un black box. No se sabe realmente qué está analizando, cómo lo está analizando, realmente está aprendiendo de la data que está analizando y realmente nos está dando outcomes o predicciones que son correctas. Y pasamos a la parte de consideraciones éticas y lo que nos vamos a conseguir a futuro. Asusta realmente que un big data, que podamos pasar cientos y miles y millones de historias clínicas para analizarlas, que sería lo ideal, pero ¿qué pasa si esa información se pierde o cae en otras manos? ¿Qué pasa si esa información, incluyendo información genética, como ha pasado hace poco en robos de bases de datos de compañías con información genética de los pacientes, aquellos para ver de dónde viene y sus ancestros, etcétera? ¿Qué pasa si esa información pasa a compañías de seguro? ¿Qué pasa si esa información pasa a centros médicos que pasan esa información a probables empleadores a futuro de cualquier persona? Y como tiene un alto riesgo predictivo basado en un modelo de inteligencia artificial, deciden no contratar a esa persona porque en 20 años puede desarrollar una patología neurodegenerativa. Importante tomar esto en cuenta. También la procedencia y la calidad de la data.
¿Qué vamos a hacer con los consentimientos informados de ahora en adelante? ¿Tendremos que incluir o no la opción de que esta data pueda pasar a ser manejada o analizada por inteligencia artificial? ¿Cómo va a ser manejada esa información en inteligencia artificial? Y algo que también preocupa, que es el acceso. No todo el mundo tiene acceso a esto. Requiere equipo multidisciplinar y transdisciplinar, requiere tiempo y requiere dinero. Y un poco de la verdad de la mentira. Hemos visto que cada vez hay más viabilidad de estos modelos predictivos en inteligencia artificial. Cada vez son más viables el uso de wearables. Media humanidad tiene su, no, no, su iPhone, su Samsung, su reloj digital. El tema de que eso se puede utilizar en real time, es decir, al momento y que se pueda analizar y darnos una respuesta al momento, todavía es dudoso. Todavía también es dudoso que nos pueda reconocer la actividad humana del día a día. Tendría que haber muchas cámaras y muchos wearables y mil cosas midiéndonos constantemente. Inclusive hay algunos modelos de Wi-Fi que pueden medir, sin que lo sepa la persona, su frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria. Nos queda todavía también el uso de inteligencia artificial en pacientes amputados. Nos queda bastante todavía en pacientes con trastorno al espectro autista. Nos queda bastante todavía por recorrer en pacientes con algún tipo de discapacidad visual. Para esto, y ya tanto que venden y la comercialización y nos están metiendo inteligencia artificial por todas partes, requiere contacto humano. Sencillamente la inteligencia artificial debiera ser nuestra herramienta. No debiera ser ni el principio ni el final. Sin un humano delante y alrededor y por detrás controlándola, es peligroso este tipo de herramientas, por lo menos por los momentos. Me interesa entonces, ya para terminar, que se lleven a casa, más allá del concepto de inteligencia artificial, que existen dos conceptos dentro de ella, que es el machine learning y un más profundo, el deep learning, que incluye estas redes neuronales. Que para inteligencia artificial se requiere analizar la data, determinar la data, procesarla, determinar el modelo, aplicarlo y medirlo. ¿Qué equipos que utilicen inteligencia artificial es la realidad virtual, los wearables, los robóticos, los brain interfaces, el ChatGPT, los exoesqueletos y el exergaming, por ejemplo? Que cada vez está más demostrada la viabilidad de utilizar principalmente modelos predictivos la inteligencia artificial en medicina física y rehabilitación, más que todo en pacientes con ictus, con lesión medular, cada vez más con patologías musculoesqueléticas y en traumatismo craneoencefálico. Que cada vez va a ser más viable su uso para determinación de riesgos, el diagnóstico, la individualización del tratamiento y más que todo como factor de predicción. Requiere tiempo, requiere un equipo multidisciplinar y requiere dinero. Todavía no está accesible para todo el mundo. Empecemos ya a pensar en el consentimiento informado y en la seguridad. También pensemos que existe un age gap, un gap importante de edad digital entre nosotros, los de 50, 60, 70 y los por encima de 80 años. Y cada vez las personas van a ir más y por ende cada vez ese digital gap va a ser mayor. Y un consejo personal, váyanse haciendo amigos de estadísticos, de programadores, de computistas, de data scientists y de analistas de datos, porque las próximas décadas serán indispensables, serán sin duda alguna parte de las profesiones más importantes a futuro. Y les dejo esto. ¿Nos reemplazará la inteligencia artificial a los médicos? A todos los médicos, a algunos de los médicos, a los imagenólogos, a los rehabilitadores, a los neurólogos, a los urgenciólogos. Se los dejo para pensar y para que vayan pensando un poquito qué nos espera el futuro. Y bueno, tienen mis datos, mi correo electrónico, cualquier duda, pregunta, cualquier artículo que quieran, con el mayor gusto. Aquí lo tienen. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Edgar, al doctor Bulos, por esta conversación. De verdad que nos deja, bueno, no sabemos qué pensar cuando el destino nos alcance, como aquella película de los años 60. No sabemos.
Y justamente en eso no sabemos, ya que lo mencionaste, una de las dudas que uno viene son sobre los procesos de validación que garanticen la seguridad con el uso de este tipo de herramientas, o sea, el desarrollo de estándares, ya que has mencionado varios tipos para comparar sistemas de inteligencia artificial. Mencionaste justamente que son capaces hasta de mentirnos, como ha ocurrido con el chat GPT. O sea, son preguntas que nos vienen y que nos conducen al final también a la ética. ¿Cuál va a ser justamente o cómo va a variar? Probablemente nosotros estamos en una interfase, ya yo uno, en mi caso, soy inmigrante digital y ahora tengo que inmigrar dentro del punto de vista como médico rehabilitador que planteo desde la rehabilitación, sobre todo en países como el nuestro, con crisis económica, cultural, etcétera. ¿Cómo nos vamos a plantear este nuevo proceso de abordaje, de validación? ¿Cómo vamos a utilizar la data, como dije anteriormente? ¿Qué data vamos a recoger y cómo vamos a validar esa data realmente en todo este proceso? Son como muchas preguntas, pero es que lo deja a uno con muchas interrogantes. Además, tenemos aquí a Marcos que está trabajando en el área de apps, por ejemplo. Solange está trabajando en el aspecto autista. Son cosas que no dejan de inquietarnos realmente. Ya nuestra data está siendo utilizada, lo sabemos todos quienes utilizamos redes sociales. Ah, el día de hoy me han salido todas las propagandas del mundo de inteligencia artificial en YouTube. Y ya nos vigilan, como dicen. Ah, por ejemplo, el tema, y creo que va a ser ya parte de todo el equipo sanitario. Creo que en algún momento vamos a tener que ser la barrera de protección de esa información del paciente hacia cualquier big data que podría utilizar en contra del paciente esa información. Y, y me ha gustado mucho lo que ha comentado, doctor Pará. Ah, por ejemplo, algo que me está impresionando. Yo cuando me gradué era casi impensable de un médico programar. Y lo que más estoy viendo de las nuevas generaciones del campo de salud, médicos, neuropsicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, el programarse ya es más que un requisito Sí. para poder ejercer a futuro. Yo que soy uno de los más viejos de entre mis compañeros de recerca, los más jóvenes neuropsicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, programan en Python, programan en cualquier otro lenguaje, etcétera, y a eso apunta el futuro también en esto. Exacto, el futuro que nos estamos, como decía en algún lugar, estamos en el momento Gutenberg de la medicina. O sea, nos toca ahora justamente, como cuando se inventó la imprenta, había gente que solamente teníamos tradición oral y después tenían que aprender a leer. Un poco es lo que estamos en estos momentos. O sea, cómo utilizar estas nuevas herramientas y que cada vez hay más. Como decíamos al principio cuando hablábamos con Marco, que está desarrollando apps al respecto. O sea, cómo utilizar esta herramienta y que sean válidas y que tengan una validez y que no nos dejemos. Ya sabemos que la data, cada vez que encendemos nuestros móviles o estamos en el Instagram, ya sabemos que nos están, ya estamos dando data. Entonces, ¿cómo utilizar o qué data como humano puedo poner para en las redes? Más allá de la diversión de un TikTok o que me vean en Instagram. Los wearables y las apps tienen ventajas que son baratas. Y es el tema de las herramientas de inteligencia artificial en rehabilitación, que son buenas, así lo dice la evidencia, son bonitas, así lo dice el ojo, pero no son baratas. Exacto. Marco, creo que querías comentar Exacto. algo. Sí, no, quería agregar. Primero quería decir que el app que había puesto en ese estudio no era la mía, seguro. No, todavía, porque no estaba en el mercado, así que en mi defensa. No, espero que podamos hacer tanto con la información que vamos a estar recopilando en ese tema, que obviamente por ser europeos tenemos la GDPR, todo el proceso
de guardar los datos a nivel europeo, que por suerte acá, por lo menos, la Unión Europea tiene una ley muy importante que está trabajando en ese sentido. No, lo que me permitía agregar era que si bien de esta dinámica, ¿no? Donde se empiezan a analizar datos y sacar distintas conclusiones, lo que estamos empezando a ver desde la inteligencia artificial, que tampoco es nuevo, es este mundo, ¿no? de crear nuevas ideas o crear nuevos campos. Yo lo que creo que pronto nos vamos a encontrar con nuevos diagnósticos que nosotros no entendíamos tal vez como un diagnóstico, porque no tenemos la capacidad como seres humanos de procesar esa cantidad de comportamientos o esa cantidad de información, y vamos a empezar a crear distintas escalas tal vez en distintos diagnósticos y ser más accurate, más asertivos en este punto de cómo tratar, ¿no? De hecho, hay un ejemplo que no es nuevo, pero a mí me encanta traerlo siempre a la mesa, es por ejemplo, Uber tiene un algoritmo de inteligencia de deep learning muy importante. Uber, saben, creo todos qué es. Y Uber, por ejemplo, ha desarrollado distintas tarifas dependiendo de muchas cosas. Y uno podría pensar, ¿cuándo te cobra más caro? Y cuando son las 2 de la mañana, cuando llueve, cuando, digamos, distintas cosas que son las que ya el de marketing sabía cuándo subir un poquito más la tarifa. Pero en realidad el algoritmo lo que descubrió de cuándo es la tarifa más cara de todas es cuando vos te estás quedando sin batería. Porque descubrieron que la gente y es más propensa a pagar lo que le pongas porque no sabe si va a poder volver a pedir otro, ¿no? Entonces, estos comportamientos, cómo nosotros nos relacionamos directamente con el wearable con nuestro teléfono, con nuestra forma de accionar, ya directamente la inteligencia artificial está en la capacidad de procesar toda esa información y de crear, hoy en día, ya crear distintas formas de ir aproximándonos a distintas acciones, para bien o para mal. Un Esto que has cuchillo. comentado es muy interesante por el tema de nuevas patologías. Al final sería, creo que más, cada vez ser más específicos en el fenotipo del paciente gracias a herramientas de inteligencia artificial. Nos va a poder, el clásico ejemplo de MS, nos va a poder hacer más fenotipos específicos desde el punto de vista de resonancia magnética del paciente y combinando clínica con imagen, fenotipos puros de imagen o fenotipos puros de clínica y al final fenotipos combinados de ambos a nivel de modelos integrativos. Y a su vez, probablemente terminará creando más opciones de tratamiento personalizado y outcomes más específicos para este tipo de pacientes. Tiene la ventaja de ser cada vez más específico para ellos, pero tiene la desventaja y va ya la parte ética que quienes no tengan acceso a ese tipo de análisis van a quedar en el mismo tratamiento del montón con la receta de cocina. Sí, la receta de cocina, exactamente. Pero Una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué a Europa era que, digo, bueno, no, Latinoamérica, venimos todo con la recetita de cocina, todo con el proceso, sobre todo en la parte fisioterápica, todo, no, ultrasonido, magneto, todo. Llegué acá y era lo mismo, dije, no. Empezar a cambiar un poco eso. Y bueno, y otra cosa también sumamente importante que lo mencionaste, Edgar, que quiero resaltar es este proceso y esta capacidad de empatía que hoy en día tienen los modelos generativos de lenguaje, como el ChatGPT o los otros que se van creando ad hoc, ¿no? Más pequeños, más rápidos. Ahí está uno de los socios, con la mascota. Esta idea de... me perdí, un segundo. Luis, ayúdame un de la segundito. empatía, estabas hablando de la empatía. De la empatía, exactamente. La capacidad que tienen de generar un acting, creemos que es un acting por cómo funcionan, ¿no? Y porque todavía realmente no tienen una capacidad tan importante, pero a nivel personal, de hecho hay estudios que muestran cómo la gente prefiere terminar hablando con este chatbot que eligieron entre la persona o el psiquiatra, terminaron eligiendo al chatbot generado de inteligencia artificial porque era mucho más empático,
los escuchaba mucho más, tendía a darle una respuesta más amigable y entendían, bueno, era más confiable el chatbot que el profesional del otro lado. Realmente eso es una situación que nos está inundando y todavía no nos dimos cuenta. Y yo creo que eso nos pasó a un nivel gigantesco que cuando abramos los ojos vamos a ver dónde estamos. Ahí el doctor Parada comentó algo interesantísimo que es el tema de la validación, de la validez. La validez sin duda sería esa barrera de protección, por ejemplo, si es algo empático y es algo validado, excelente. Pero ¿qué pasa ya cuando pasamos a un normalized AI o a un super AI y nos toca una inteligencia artificial psicópata? Claro, Para nuestros estándares de psicópata, tal vez. había un Para los mundo de la nuestros. ciencia ficción, volvemos a Sí, Terminator, por ejemplo. sí, O sí. sea, me Bueno, Tal está vez planteando un los Terminator. psicópatas tenían sí, razón y sí. nosotros no, qué sé Yo yo, creo no que sabemos. sí. Ya veremos. Sí, nuestro papel como Homo sapiens sapiens dentro del sistema sanitario, creo que será eso, será hacer la validación y la barrera para el buen uso y para la protección de la data del paciente. Claro, yo creo que hacia allí, sobre ese terreno es donde vamos a tener que hablar en los próximos años, que es la ética, porque ya pasó con la resonancia magnética, que hubo un momento histórico donde le iban a hacer resonancia magnética a todo el mundo. Y si había cambios de tipo degenerativos, ya no era condición para ser contratado por una empresa. Es un poco lo que acabas de plantear tú en algún momento de tu charla. O sea, utilizar la inteligencia artificial para ver si eres empleado o no. Ya está en eso también hay película, que es cuando el famoso DNA. Es decir, con todo este proceso de elección genética de los empleados a trabajar en una empresa. Hacia allá vamos en el terreno de la inteligencia artificial, no solamente de la empatía y de los avances, que es muy interesante, sino desde el punto de vista de ética y de respeto de las libertades humanas, que no son negociables, pero que aquí aparentemente vamos a un terreno hacia los de arriba, los de abajo, entra o no entra, y hacia van las nuevas formas de plantearlo a las generaciones futuras. De hecho, en el 2050 ya de hecho se están vendiendo los espacios virtuales. Ya para el 2050 se piensa de que vamos a tener más un cuerpo virtual que un cuerpo físico. Y las nuevas generaciones, llamados centennial, viven más los espacios virtuales, entre comillas, los chatbots o los móviles, que en la parte de la realidad como tal. Es interesante todo lo que plantea desde el punto de vista profesional, existencial y personal. Pero bueno, Sin duda. quedará mucho tema por delante y creo que nos tocará, y ya nos tocará a Marco que nos presente lo que dijimos al principio, que nos ayude con tu apps para trabajar con ella, para conocerla cada vez más, metiéndonos en eso de inteligencia artificial y aplicaciones y todo. Exactamente. Ya ahora sí, ya te puedo decir que ya es descargable. Está en inglés y en italiano, ya está traducido al español, pero bueno, todavía no salió la idea ahora para Navidad. Eh, pero sí, 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 así que ya te la voy a hacer probar en estos días y quien la quiera probar, que mande un mensaje directamente, me deja el mail y obviamente los metemos, sobre todo desde el área más médica, ¿no? Porque usuarios vamos a tener muchísimos. Eso está bastante claro, eso no hubo ningún problema. Y bueno, como te comentaba al principio, Edgar, la situación de esta app que tiene es que va a empezar a tomar también información de gente sana, eh, que todavía no tuvo ninguna molestia y que después entra en el sistema, etcétera, y deportiva. Así que veremos qué haremos con esa información. Prometo tratarla con la mayor de la lógica posible, que esté a mi alcance, y la ética, obviamente. Bueno, Así podríamos que seguir bueno, hablando toda gracias la Luis. tarde, pero bueno, Y como no, se nos yo fue tengo que el ir a casa ya. tiempo. Sí, exacto. Y ustedes ya están de noche. Bueno, nada, nuevamente un millón de gracias, Edgar, por esta presentación, por compartir nuevamente el espacio virtual. Estamos en la data, que esto quedará registrado indudablemente en algún lugar de la data. Mil gracias por colaborar siempre con Sí. nosotros en estas conversaciones en medicina física. Gracias, Marco, también por estar presente, Solange, y a todos los que se conectaron con nosotros en la tarde de hoy. Este,
quedaremos pendientes para futuros encuentros. Nos dicen muchos saludos desde El Salvador, o sea que tuvimos por lo, gente de la región. Muchísimas gracias por conectarse. Marco ha dejado para conectarse con él, sus apps. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias. No me resta más que despedirme por este año en conversaciones en medicina física y rehabilitación con todo nuestro equipo del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, del Centro Médico Docente de la Trinidad, de Juan, que siempre nos ha acompañado como nuestro webmaster. Saludos de Tarragona también. Bueno, saludos de Caracas también. Y bueno, nada, sendos abrazos para todos ustedes y sigo contando con ustedes para próximos encuentros. Muchísimas gracias a todos.